tus hijas, las niñas lindas de tus ojos, ante tu presencia en este taller maravilloso, Señor, el cual tú nos has regalado y has permitido que permanezcamos, Señor. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido en casi un año, Señor, toda la transformación, todos los cambios, las correcciones, Señor, que hemos tenido, todo lo que hemos aprendido acerca de tu palabra, Señor. Gracias, porque es una verdadera bendición, Señor, el poder todavía congregarnos en nuestras iglesias y aquí tenemos todavía la libertad por este medio virtual que no sabemos cuando llegue el momento que tal vez a lo mejor ni eso lleguemos a tener, pero tú estás en control, Padre amado. Tú sabes que tú nunca nos vas a abandonar y no vas a permitir un medio para nosotros siempre estar de una manera u otra conectada espiritualmente, Señor, y conectada más que nada a ti y al Espíritu Santo, a su guía, Señor. Gracias, Señor, por esta noche que estamos aquí reunidas, que esta sea nuevamente como tú nos das todos los días, un alimento, un tremendo banquete, Señor, y que podamos discernir, que podamos tener la buena memoria y recordar versículos bíblicos, Señor. Danos revelación, Padre amado, a través de tu palabra y la sabiduría para saber escoger, Señor, y hacer buenas decisiones, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada una de mis hermanas aquí presentes, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te amamos, Padre Todopoderoso. Así que gracias por esta noche. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro amado Jesús. Amén y amén. Él es celoso de mí, su amor es tan fuerte como un huracán, y yo le doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus actos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, nos ama Dios. Eres celoso de mí, su amor es tan fuerte como un huracán, y yo le doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus actos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, nos ama.
gracia en sus ojos, su gracia es un mar en que nos hundimos. El cielo y la tierra con un beso se encuentran en mi corazón, salta en mi pecho, no tengo tiempo para remordimientos cuando veo. Él nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Él nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto estoy seguro que me ama. Estoy segura. Estoy seguro que me amas, que estarás conmigo hasta el fin del mundo. Estoy seguro de tu amor, de tus promesas, de tu poder. Estoy segura, convencida de tu amor. Tú nos amas, cuánto nos amas, cuánto nos amas, cuánto nos amas, tú me amas, tú me amas, cuánto, cuánto, Dios, tú nos amas. Río en la sequedad, paz en la adversidad, fuerza en debilidad. El cielo es mi realidad, sangre por libertad, heridas por sanidad, gracia en la iniquidad, justicia por mi maldad, poderoso, invencible, deslumbrante, no tienes igual, bondadoso, generoso, desbordante, no tienes igual. De mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, reescribes mi historia. En tus promesas seguro caminaré. Eres más de lo que soñé. Tú eres más.
Eres más de lo que soñé. Siempre eres toda gloria, el poder y honra, tuya es 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 de mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, reescribes mi historia, en tus promesas seguro caminaré. Eres más de lo que soñé, de mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, reescribes mi historia, en tus promesas seguro caminaré. Eres más de lo que soñé. Tú eres mucho más. Por siempre. Tú eres más de lo que soñé. Aló, buenas noches a todas. Espero que me estén viendo toda la cabeza y no como a Cristina, solo un pedacito. Pero sí, solo un pedacito me dicen, ¿ok? Bueno, gloria al Señor que estamos juntas. Bienvenidas a todas, a cada una de ustedes, a cada una de las personas que nos estén escuchando, que nos escuchen en el futuro. Bueno, la palabra de Dios es la que vamos a hablar, la palabra de Dios es la que vamos a ministrar. Y hoy tengo un tema bien lindo que me pasaron y es un tema sobre la cruz. Y bueno, primero, ¿qué tal si ponemos esto delante del Señor? Yo sé que Cristina ya habló, pero bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos venir delante de tu presencia, Señor, confiadas y seguras, Señor, porque tenemos a un excelente Maestro que es el Espíritu Santo, que nos enseña, nos redarguye, Señor, nos muestra la verdad, nos conduce y nos guía. Gracias por Él, gracias porque no solamente a mí que me puedo poner las palabras de acuerdo al Espíritu Santo, sino a aquellos oídos que están ahí escuchándola también, que ellos puedan sintonizar, que todos estemos sintonizados contigo, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Y dice la palabra, vamos a ver, el título del tema de hoy es La cruz es el punto de partida. Vamos a estar mirando Romanos 5 del 6 al 11. Y al igual que esta semana, que antier, pues este es un escrito, no es mío, perdóneme, es un escrito de de otra persona, lo está escribiendo para su clase para sus alumnos que están haciendo máster en teología, o sea que es bueno,
su nombre es Javier, y la verdad que tiene cosas muy lindas que vale la pena compartir, pero yo las estoy compartiendo. Entonces, él dice, el acto más grande de amor de Dios es la cruz. La mayoría nos sentimos abrumados y me imagino que a ustedes les pasa lo mismo por el sufrimiento físico y emocional que soportó Jesús. Yo no sé si ustedes vieron la película de La Pasión, pero la verdad es que dicen que es lo que más parecido es en esa película, es como lo más parecido a lo que pudo haber sufrido nuestro Señor Jesucristo. A mí me hizo llorar y yo vi a gente realmente mal saliendo de esa película. Y eso era algo similar a lo que le pasó al Señor Jesús, nada parecido, nada igual, o sea que realmente él fue totalmente, como dice aquí, azotado, golpeado, le pusieron una corona de espinas, lo clavaron en esa cruz con unos clavos gigantescos, no solamente eso, sino que se burlaron de él. Ustedes saben y dicen que incluso las barbas, le jalaron las barbas con tal fuerza que le quitaban pedazos de piel. Y adicional a todo eso, la vergüenza, no solamente la vergüenza de recibir todo esto, la vergüenza de que siendo maestro lo hayan colgado como si fuera un simple delincuente y un criminal, sino la vergüenza también física de estar casi desnudos en esa cruz, ¿cierto? Nosotros podemos decir que nos horroriza la crueldad de los humanos y la dureza de corazón de los dirigentes judíos, ¿cierto? Pero si nosotros vemos eso, no solamente fueron ellos, los mismos que lo alabaron y que fueron al monte de los olivos y los mismos y lo escucharon y decían que él decían palabras maravillosas, los mismos que levantaron y las palmas y las tiraron al frente cuando él entró en el domingo de Ramos o domingo de Pascua. Esos mismos fueron los que gritaron para que lo crucificaran. O sea, no solamente, sí, obviamente fueron los judíos los dirigentes judíos los que se pusieron en común acuerdo para quitarlo de en medio, pero igual las demás, cada uno de los otros, en la parte física de lo que le pasó al Señor Jesucristo tuvieron culpa. Y pues nosotros sabemos que todos nosotros, tú y yo, tenemos la culpa en lo que le pasó a él realmente, porque por nuestros pecados, por lo que nosotros hicimos, es por lo que él fue a la cruz, ¿cierto? La cruz era utilizada por el gobierno romano para ejecutar criminales, pero Dios lo transformó en un símbolo que une a los cristianos en todas partes, ¿cierto? Esta está en el corazón de lo que creemos y sirve como enfoque central en el mensaje del Evangelio. Hoy estaba yo, esto me hace pensar en algo, hoy estaba yo limpiando, obviamente empacando y empecé a sacar uno cosas que uno no necesita o que uno cree que no necesita para nada y que no las tiene sino guardadas. Y me costó un trabajo tirar una crucecita de este tamañito, diminuta, pero yo decía, no, ¿cómo la voy a tirar? Después dije, no es nada, no es más sino un pedazo de metal, pero es como que es algo, o sea, para nosotros que conocemos ya lo que el Señor padeció, para nosotros que sabemos lo que Él hizo por nosotros, como que hace, ese símbolo es grande, ¿cierto? Entonces, como que así sea algo físico y no sea como que a mí personalmente me costó trabajo tirarlo a la basura, no sé. Sin embargo, dice, durante la crucifixión estaba sucediendo más de lo que los ojos podían ver. Dios estaba llevando a cabo su plan para salvar a la humanidad, dando todo lo que necesitamos para la salvación. Por esto, dice el autor, quiero introducir este tema con algunas preguntas. Primero, la pregunta primera dice, ¿Dios nos ama porque Jesús murió en la cruz? Esa es la pregunta número 1. La número 2 dice, ¿Jesús nos ama porque murió en la cruz? Primero, si Dios nos ama porque Jesús murió en la cruz. Segundo, si Jesús nos ama porque Él murió en la cruz. Ahora, ¿qué piensan ustedes cuando ven una imagen de Cristo en la cruz? O sea, serían las 3 preguntas con que el autor de este escrito quiere empezar, no gorda, vete para allá, quiere empezar este tema. Y dice, veamos Romanos 5 del 6 al 11, que es lo que vamos a leer, para hallar la respuesta a estas 3 preguntas. Nosotros siendo pecadores, dice el número 6, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros.
Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos con Dios. Aquí están realmente todas las respuestas a las tres preguntas, ¿cierto? O sea, ¿qué aprendemos de la cruz? En la cita anterior se menciona muchas veces la palabra seguridad, ¿cierto? Nunca podemos dudar de que la cruz tuvo un propósito para Dios, para Jesucristo y por supuesto para nuestra vida, la tuya y la mía. Estemos seguros de eso. Entonces, ¿saben ustedes qué aprendimos de la cruz? Primero, aprendimos que la salvación no depende de nosotros, ¿cierto? Ya sabemos eso. No podemos hacer buenas obras para recibir la salvación. Las obras son necesarias para servir a otras personas y para servirle a Dios. Pero estas obras las hacemos cuando ya tenemos la salvación. Si creyéramos que por nuestras obras alcanzaríamos la salvación, eso se llamaría autojustificación. Segundo, acuérdense las preguntas, es que estamos aprendiendo de la cruz. La segunda cosa que estamos aprendiendo, que nosotros no buscamos a Dios para que nos dé salvación, sino que Él nos llamó para darnos salvación. Él fue el que nos llamó, Él fue el que nos buscó. Ayer yo estaba escuchando, cuando venía en el camino de Lake Placid, estaba escuchando un pedacito que oí que se llama, en un programa que se llama como Un Minuto con Dios. Bueno, no sé cómo se llama el programa, pero estaba hablando Dante Gebel. Y él decía algo que me impactó, y él decía, nosotros siempre decimos que busca a Dios, ¿cierto? Como si Dios se escondiera. Es que tienes problemas, busca a Dios. Y él decía, Dios no se esconde, Dios está ahí. Y es más, Él ni siquiera hay que buscarlo, porque Él es el que nos está buscando a nosotros. Y me impactó mucho porque me pongo a pensar que es así. Nosotros siempre decimos, hay que buscar a Dios, tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar de Él, ¿cierto? Pero en realidad Él siempre está ahí, siempre. Nosotros somos los que hemos sido encontrados por Él. O sea, la cuestión es totalmente contraria a como nosotros lo estamos mirando. Entonces, dice, volviendo al punto, decía que nosotros no buscamos a Dios para que nos dé salvación, sino que Él nos llamó para darnos salvación. Fue Él fue el que empezó, Él fue el que determinó, Él fue el que murió. Dice la palabra de Dios que Él nos amó a nosotros primero, ¿cierto? Que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Él ya tenía previsto desde antes de la fundación del mundo, desde antes de nuestro nacimiento, quiénes han de recibir la salvación. Eso se llama predestinación, o sea que estamos predestinados, ¿cierto? Número 3 que aprendimos con el mensaje de la cruz, que si escuchamos y recibimos a Dios, nos declara santos, ¿cierto? Como ya lo dijimos antes, significa que somos separados para Dios. Eso se llama santificación. O sea, estamos predestinados, número 1, estamos santificados, número 2. Después, que Jesús pagó el precio total de la deuda que debíamos por nuestra transgresión. Él lo pagó totalmente. Él murió, dice la palabra de Dios, que una sola vez. Así como Adán una sola vez, por una sola vez pecó y por un solo hombre llegó el pecado al mundo, por un solo hombre también llegó la salvación al mundo. Entonces, ¿qué se llama esto? Esto se llama redención. Seguimos. ¿Qué más aprendemos de la cruz? Que gracias al sacrificio de Jesucristo, ahora el Señor nos declara inocentes. Eso se llama justificación. Entonces vamos a hacer una recopilación. Tenemos que la predestinación, que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Tenemos la santificación porque hemos sido separados para Él, ¿cierto?
Él nos declara santo cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón. Tenemos la redención porque Él pagó la deuda total. Él nos redimió. Acuérdense que en el Antiguo Testamento había que redimir a las personas, a las mujeres, a los hombres. Había que redimir a las personas y Él nos redimió. Él dijo, yo pagué por esta, es mía. Yo pagué por este otro, es mío. Y nosotros hemos sido redimidos por el Señor Jesucristo. También en la cruz, que gracias al sacrificio de Jesús, ahora el Señor nos declara inocentes. No solo nos redime, no solo dice yo ya pagué la culpa, sino que adicional a todo, le suman más, porque nos declara inocentes. O sea que Él nos justifica. Él no solo nos redime, sino que Él nos justifica. O sea que esto se llama justificación. Ahora, también aprendimos de la cruz que el pago que hizo Cristo fue suficiente para el Padre, porque cumplió con la demanda de justicia. Y eso le permitió a Él, Señor Padre, perdonarnos a nosotros. Esto se llama propiciación. Entonces volvemos para recalcar todos los puntos. Primero, hemos sido predestinados, ¿cierto? Una vez que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, hemos sido santificados porque reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Una vez que lo hemos reconocido, Él ya pagó. Dio el pago por nuestra santificación, entonces por nuestra redención. Entonces se llama obviamente redención. Luego de esto, Él nos declara inocentes. No solamente nos redimos, sino que nos declara inocentes. Esto es la justificación. Y luego podemos determinar que el pago es más que suficiente, que no necesita nada más. Esto se llama propiciación. Entonces Él con ese pago nos perdonó. O sea, Él no solamente nos justifica, Él no solamente así como nos redime, nos justifica, sino que adicional a eso, Él nos perdona. Y esto es lo que se llama propiciación. Además de la cruz, también sabemos que nosotros merecíamos la muerte por ser pecadores. Pero Dios, por su gracia, nos dio la salvación. Y si pecamos, reconocemos nuestra culpa y nos arrepentimos, y eso lo hemos visto, hemos hecho más, sino hablar de lo que es el arrepentimiento genuino, ¿cierto? Es pararse y dar una vuelta de 180 grados y dejar lo que estábamos haciendo atrás. No es pecar, arrepentirnos o decir que nos arrepentimos y el otro día volver a hacer lo mismo. No, es dejar el hábito de hacer esas mismas cosas. ¿Amén? Entonces, si nosotros nos arrepentimos y dejamos para siempre ese pecado, Dios nos perdona de nuevo. Eso se llama misericordia. Él tiene misericordia de nosotros. ¿Qué más aprendemos de la cruz? Que la barrera de pecado que nos separaba del Padre fue quitada por la muerte de Cristo. ¿En beneficio de quién? Solo nuestro, ¿cierto? Ahora somos hijos de Dios, tenemos libre acceso a Él y comunión con Él. Él quitó esa barrera, el Señor Jesucristo, a través de la muerte. Eso se llama reconciliación. También la cruz nos da que el pago que hizo Jesús nos hace libres de la esclavitud del pecado. Eso se llama libertad. Y si somos libres, tenemos una liberación, ¿cierto? Hemos sido liberados también. Otra cosa que aprendemos de la cruz, que el pago que hizo Jesús nos hace libres de la esclavitud del pecado. Perdón, estoy leyendo el mismo. Que nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo en la cruz. Entonces, como quedó restablecida, ¿qué es lo que se llama eso? Pues la restauración. Aprendemos también que rechazar a Dios voluntariamente y aceptar, escuchar al diablo, negando el precio de la cruz, eso se llama condenación, ¿cierto? Eso lo sabemos claramente. Y cuando nosotros rechazamos voluntariamente al Señor Jesucristo y decidimos ponerle atención al príncipe de este mundo, nos estamos condenando, ¿cierto? También de la cruz, sabemos que en la cruz el diablo fue vencido, pero si él le habla al oído a los cristianos, a nosotros, y sienten culpa, ¿qué es lo que es eso? Es nada menos que acusación. Entonces ya tenemos todas estas cosas, tenemos como la definición de todas estas palabras. Les vuelvo a leer las palabras para que no se nos vayan grabando a todas. Somos predestinadas, ¿cierto? Somos santificadas.
tenemos redención por la sangre de Jesucristo, hemos sido justificadas porque Él nos hizo inocentes a través de su muerte, hemos sido perdonados, por lo tanto tenemos propiciación, aunque pecamos y nos arrepentimos, el Señor nos tiene misericordia de nosotros. La barrera del pecado que había la quitó el Señor Jesucristo y ahora tenemos acceso al Padre, entonces por eso tenemos comunión y comunicación con el Padre, entonces por eso tenemos una reconciliación. El Jesucristo nos hizo libres de la esclavitud del pecado, por eso tenemos una liberación. Y por la muerte de Jesucristo en la cruz, Dios, tenemos una restauración cuando escuchamos, oiga, al diablo y no al Señor. Cuando decidimos voluntariamente no aceptar lo que el Señor Jesucristo dice y no aceptarlo a Él, hay una condenación. Y cuando escuchamos lo que el diablo nos quiere decir y lo que nos cuenta, las cositas chistosas que nos cuenta y de lo que hicimos en el pasado, eso se llama acusación. O sea, ya volviendo a mirar eso, vamos a ver en resumen. La crucifixión era la única manera de salvar a la humanidad perdida. Eso puede llamarse en verdad el acto de amor más grande, tanto del Padre como del Hijo. Responde eso la pregunta, ¿cierto? Dios no debía habernos librado del castigo que merecíamos, pero a cambio, Él lo hizo. Por Cristo Jesús nos ha declarado perdonados. Nosotros somos perdonados por Cristo, pero tuvo que ser solamente a través de esa cruz, a través de ese sufrimiento, a través de esa separación del Padre y del Hijo por un instante. Por primera vez en toda la eternidad, el Padre se separó del Hijo, por primera vez. Y esa fue la parte más difícil, no fue tanto la parte física que el cuerpo sufrió, sino el saber que se iba a separar, el saber que el Señor Jesucristo, saber y sentir el peso del pecado de la humanidad sobre Él, y la inmundicia, y sabía que al tener ese peso y esa inmundicia del pecado, el Padre no podía estar con Él, porque el Padre es santo, totalmente santo, ¿cierto? Eso lo sabemos. Hay una pregunta muy común, ¿qué pasa si pecamos? Entonces dice, si pecamos, Dios no nos quitará la salvación. Dios no nos va a mandar al infierno como algunos creen. Pero al pecar, estamos diciendo que la cruz no valió la pena. Entristecemos al Espíritu Santo, le fallamos a Dios y demoramos recibir sus bendiciones. ¿Qué les parece? Dice, cuando lleguemos al cielo, estando en pecado, perderemos los galardones y las coronas que Dios nos tiene reservadas. Lo sabemos, ¿cierto? Ya aprendimos que nosotros tenemos 7 coronas, 7 posibilidades de tener coronas más bien, y que todo depende de lo que hagamos en el Señor y para el Señor. No las buenas obras que hagamos para estar bien, no las buenas obras que hagamos para vernos bien con los demás, no los muchos pares de zapatos y media que compremos y lo hacemos en, vas a ver cómo voy a quedar de bien con la iglesia y con Cristina. No, eso no nos va a servir de nada. Si no lo hacemos porque para el Señor y por el Señor, no importa cuántas cajitas samaritanas mandes en diciembre, no vas a recibir galardones en el cielo, amén. Y recordemos que todos los galardones que recibamos en el cielo, esos galardones, esas coronas, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que nos las vamos a quitar y se las vamos a entregar al Señor, que se las vamos a poner a sus pies, como que vamos a decirle gracias. Esta no es que las tengamos ahí para ponerlas y para usarlas mucho tiempo, y solamente porque va a ser lo único que nosotros le podemos dar por todo lo que Él nos ha dado, ¿cierto? Y nosotros no nos vamos a presentar con las manos vacías, ¿cierto? Delante de Dios. Con todo lo que Él ha hecho por cada una de ustedes y por mí, no nos queremos presentar vacías para nada. Queremos estar llenas de coronas para podérselas poner a sus pies. Si no las tenemos, dice acá, es mejor no estar en su presencia eterna. O sea que debe tener muchísimo cuidado para que hacemos las obras. Amén. Ahora, dice aquí el autor, una forma de cuidar la salvación es obedecer su palabra. Hemos hablado y yo creo que no nos vamos a cansar de hablar de la importancia de obedecer la palabra de Dios, ¿cierto? No nos sirve de nada
a ninguna de nosotras. Conocer mucho la Biblia, conocer mucho de todo lo que dice ella, aprendernos muchos versículos bíblicos. Si nos entra por un oído y nos sale por el otro. O no, a lo mejor ni siquiera si la conocemos y la podemos hablar a otras personas, pero no pasa de ser un conocimiento literal, un conocimiento intelectual, pero no la ponemos por obra. De nada nos sirve si nosotros sabemos que el amor de Dios se tiene que manifestar a nuestros semejantes, a nuestros amigos. Y resulta que hablamos de todas las cosas lindas de la palabra de Dios, pero cuando viene alguien lo tratamos mal. Cuando viene alguien nos comportamos así. Él me dijo esto, pues yo le devuelvo lo mismo o más. Entonces, no estamos obedeciendo la palabra, no estamos realmente poniendo por obra lo que la palabra nos dice. Nosotros debemos ser cada vez, dice la palabra de Dios, más parecidos al Señor Jesucristo. Y la única manera es si lo ponemos a Él como ejemplo y seguimos sus pasos. Son los pasos de Él, no los nuestros. Nosotros debemos pisar donde el Señor Jesucristo pisó. Nosotros debemos pensar lo que Él pensó. Nosotros debemos actuar como Él actuó, no como nosotros creemos que es correcto. Amén. Dice aquí, hagamos el siguiente ejercicio para orar aprendiendo un versículo. Y este autor utiliza mucho esa misma técnica, pero dice, una sugerencia para entender la Biblia y memorizar es usar una versión del lenguaje sencillo. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, que es la que él siempre usa, que es muy bonita. Dice, la palabra del Señor es verdadera. Dice el Salmo 33, 4, 5. La palabra del Señor es verdadera y puedo confiar en todo lo que Dios hace. Qué bonito, ¿cierto? Bien bonita la traducción. Les vuelvo a leer. La palabra del Señor es verdadera y puedo confiar en todo lo que Dios hace. Leer así, repitiendo cada frase, pues nos da poco a poco. La palabra de Dios es verdadera y puedo confiar, ¿cierto? Entonces va a una parte. La manera que Él nos dice, yo le hablo mucho a Angelita también de eso, le digo, no lea todo el versículo y ya, no es, lea unas 2, 3, 4 palabras y trate de entender qué te están diciendo esas 3, 4 palabras. Y cuando ya como que tengas algo que te enseñe, ve por un poquito más, un poquito más. No importa cuántos versículos lea en el día, así lea uno solo si lo entiende, lo comprende y le saca provecho, si no sea más. Porque de qué le sirve leer todo un capítulo si solamente lo leyó, ¿cierto? Entonces, él está separándolo así, dice. La palabra del Señor es verdadera y puedo confiar. La palabra del Señor es verdadera y puedo confiar en todo. Después sigue más adelante. La palabra del Señor es verdadera y puedo confiar en todo lo que Dios hace. Y se lo leemos una y otra vez, dice él. Vamos primero a aprender a meditarlo. Segundo, vamos a aprendérnoslo. Y tercero, vamos a poder orar con Él, porque podemos orar así, ¿no? La palabra del Señor es verdadera. O sea, Señor, yo considero que tu palabra es verdadera, Señor, y que yo puedo confiar en ti, Señor. Yo puedo confiar en ti en todo, Señor. Yo puedo confiar en todo lo que tú haces, porque tú, Dios, sabes lo que haces. Entonces, así, Él nos está, de alguna manera, enseñando cómo debemos, cómo debemos utilizar esa técnica para aprender la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo les parece hasta ahora? Entonces, la verdad es que más que hacer una enseñanza larga, yo creo que lo que más nos interesa es aprender de a poquitos. Y yo por eso quiero hoy nuevamente volverles a leer los versículos que están aquí para que nos lo aprendamos, para que lo entendamos más que aprendérnoslo. Ahora se me perdió, pero ya vamos. Si me tienen paciencia. Ya. Entonces, los versículos hoy específicamente estamos hablando de Romanos 5, del 6 al 11. Y como les digo, estamos viendo la Nueva Traducción Viviente. Y voy a volvérselos a leer. Entonces los voy a leer a pedacitos, como él nos enseñó, a ver si aprendimos un poquito de esto. Dice, nosotros siendo pecadores,
Nosotros siendo pecadores cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. Nosotros siendo pecadores cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso. Dice, nosotros siendo pecadores cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió. Y murió por nosotros. Entonces ya podemos saber qué era lo que éramos pecadores, ¿cierto? Que éramos incapaces de salvarnos, ¿cierto? ¿Y quién vino en el momento preciso? Cristo. ¿Y qué hizo? Murió. ¿Y por qué murió? Por nosotros. Mire, de un versículo hemos sacado 5 cosas que ya aprendimos. Y ahora podemos leerlo completo. Nosotros, siendo pecadores, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. Ahora yo voy a parar un minutico y quiero que alguien me haga un comentario al respecto de lo que estoy diciendo. ¿Cómo les parece que Amén, amén. Bueno, ese mensaje es mensaje de salvación espectacular, Claudita, para evangelizar. Y nos está evangelizando a los cristianos. Amén? Y a veces olvidamos todos los beneficios de la cruz. Yo estaba ahorita pensando en todo lo que pasó en esa cruz, los beneficios que el Señor ganó para mí en esa cruz. Yo creo que eso es un recordatorio de parte del Señor. No se olviden que ustedes son predestinados, que ya son santificados, pero es a través de la palabra. Tú acabas de decir algo muy bueno. Si estamos leyendo la palabra, entendiéndola como le dice Angelita, la palabra nos santifica. Esa es la palabra. Ya somos redimidos, somos justificados, de todos nuestros pecados perdonados, de la porquería de persona que éramos, ya no somos. O sea, tenemos que Gloria a Dios. creerle a Dios, tenemos que creerle a Dios que todos esos beneficios que Él ganó en la cruz no solo es que murió por los pecados y ya, es que así, en gajitos, como dijo una vez Mirce, lo razonas más, dice, wow, Señor, es verdad, tú me reconciliaste con el Padre, tú me hiciste libre del pecado, tú has restaurado mi vida y aún me estás proveyendo el perdón si me arrepiento. Cada vez que yo te falle y que yo me arrepienta de veras de corazón, como decías, dar el giro de 180 grados, volteate. Deja atrás lo que ayer estabas pidiendo perdón, no lo vuelves a practicar. Está tremendo, porque esto está, la misericordia de Dios que es tan importante, ¿verdad? Que es por su misericordia. Grande el mensaje, Claudita, de verdad que tenemos tantos beneficios con el sacrificio del Señor Jesucristo, que a veces nos olvidamos y damos por hecho, ya soy salva, recibí a Cristo, ¡pam!, ya. Pero no nos ocupamos de verdad diligentemente y responsablemente de leer la palabra y asimilarla, porque yo he entendido y lo he practicado que cuando yo me dispongo, el Señor me da la revelación. Amén. Hay textos, como tú dijiste, que a veces un texto no nos dice nada, está fuera de contexto leer solo un texto. No entendemos la historia, entonces yo he tratado siempre de leer el capítulo completo, de darme cuenta que estoy leyendo. Y yo lo aprendí cuando aprendí de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque es una palabra muy trillada en los cristianos. Pero usamos a veces un versículo así tan a la ligera, pero cuando yo dije, bueno, pero ¿por qué todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Entonces a ver al apóstol Pablo todo lo que él había pasado y por qué decía todo, todo. Entonces nosotros, no, pues yo voy a hacer esto, que al cabo todo lo puede en Cristo que me fortalece, pero no meditamos bien el mensaje que nos está dando el apóstol Pablo, que él pasó golpes, cárceles, hambres, fríos, persecución, y todo lo Pero por soportaba en Cristo. Cristo, que lo Porque, fortalecía. exacto. Y ahora te digo que a la ligera a veces usamos un versículo muy trillado, yo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero de verdad estamos profundizando como el apóstol Pablo. Estamos pagando un precio, estamos al menos luchando con tu carne, con el pecado, con lo que ofende a Dios. Y entonces sí lo puedes decir, no, yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece, porque yo esta área de mi vida, yo sé que el Señor me va a ayudar y que en Cristo lo voy a poder vencer. Es la palabra al menos a mí me emociona y me alimenta. Aquí ya esto escribe.
Aunque la Claudita habla muy rápido. Pero yo Yo no repito, sé. yo repito harto, precisamente Sí, para sí, que se sí. les quede. Eso sí Sí, tengo y de profesora, me gusta repetir. dijiste algo muy importante que de verdad, que la salvación no depende de lo que hagamos, no depende de las obras. Dijiste que las obras, es cierto, es consecuencia de. Estamos obligados a hacer buenas obras, porque dice que la fe sin obra es una fe muerta, pero estamos obligados a hacer las buenas obras cuando ya hemos recibido la salvación. No estamos haciendo nada para ganarnos la salvación. Nadie puede hacer nada para ganar la salvación. Y veníamos con esa mentalidad de la iglesia tradicional, donde todo se ganaba por obras, por sacrificios, por penitencias y todo eso, pero no. Entonces, algo muy, muy bonito que dijiste, que es que pues nosotros no buscamos a Dios para que nos salvara. Amén. Esto es bien, bien profundo. Dios nos buscó y nos salvó. Nos trasladó del mundo de perdición aquí a su mundo de luz. Y nos amó primero, porque en eso está la predestinación, que Él nos amó primero y no nosotros a Él. Entonces son muchas cosas los que estás hablando. Y Deberíamos nosotros decir, pastor, ahora me hace pensar que en lugar de decirle a la gente, ¿por qué no buscas a Dios? Tocaría decir, deja que Dios te encuentre. sí, ¿Por dijiste qué no algo dejas que que Dios Dios nos te ha perdido. encuentre? Dios ¿Por nos qué no ha dejas que Dios perdido. te... No, porque los perdidos somos nosotros. Por eso es que Voy hay a que buscar dejar del que Dios nos Señor. encuentre. Wow. Mira, ahorita que estabas hablando, de verdad que, pues Dios nos ha dado mantos a cada quien, todos somos útiles, sabemos, pero tú deberías escribir un libro, Claudita. Te lo digo porque Erika va a escribir un devocional y hay personas que Dios les ha dado inspiración y Dios les ha dado las herramientas y que no se quede así. Ahora que vas a estar allá en esos paisajes hermosos, con más quietud, ponte a escribir un libro. Tú has Vamos vivido a ver muchas si el Señor... experiencias con el Señor, tienes el conocimiento. A Erika la estamos alentando para escribir un devocional, porque ella quiere poner también testimonios y todo eso. Entonces, pónganle más acción, porque mira, a ti no te cuesta trabajo, aunque sea de otra persona, explicar un mensaje. No es lo mismo cuando tú estás orando y buscas y todo, a tomar un mensaje de otra persona y sacarlo. Pero esta tarde creo que, bueno, al menos a mí me ha bendecido bastante lo que estoy aprendiendo, reaprendiendo, porque yo les he dicho que es tan bonito orar con un versículo, ¿verdad? Orar con la Biblia. Y este hermano, que Dios lo bendiga, porque es verdad, que le creamos a Dios. Yo me bendijo ese versículo de Isaías 44, de ese testimonio que oí de las ancianitas, que ellas dijeron, Señor, aquí dice tu palabra, y esto vamos a estar orando día a día, y aquel avivamiento llegó tremendo porque se pararon sobre una promesa que Dios dijo, no que tú estás torciéndole el brazo al Señor ni inventándote cosas. Así como tú dices ahorita, con el Salmo 33 se puede orar, creyéndole a Dios su palabra, confiando en Él. Y así, si buscamos, vamos a encontrar. Todo el que busca encuentra. Entonces, Claudita, síguele. Que Sigo. ya me agarré el micrófono yo. Mis hermanas, ¿quién Ok. quiere hablar? Bueno, ¿Alguna quiere decir algo más? yo me apunto para la primera copia de tu libro. Divina, ay, qué lindas. Gracias. Sí, Están tan lindas. no, Yo estoy feliz definitivamente. enseñando. Yo le digo a mi esposo me dice, es que, le digo, porque me dice, ¿cómo así que vas a enseñar hoy? Le dije, sí, porque cambié con Cristina y me toca a mí la clase. Me dice, ¿tú siempre eres feliz enseñando? Le digo yo, sí, yo soy feliz enseñando. No puedo negar que a mí me encanta enseñar. Claro, no es un Pero es regalo que porque el Dios te ha Señor lo dado. pone en mí Sí, nada más. sí, Pero ¿sabes claro. también qué puedes hacer, Claudita? Señora, Un manual para niños también. no, sí. Dios te ha dado la gracia y el favor. Y ya nadie está componiendo materiales nuevos para niños ni nada, como que ahora con el internet todo el mundo se ha olvidado de la didáctica, ¿verdad? Entonces, bueno, te lo dejamos ahí de parte Gracias. de Dios. De parte de Dios, Claro. lo tendré en cuenta. Esos son los superhéroes que yo he dicho. También puedes sacar una serie de muñecos, una colección de los superhéroes ¿Por qué para no nos nuestros ponemos todas niños. juntas y hacemos algo así? Sí, tienes ahí a Sansón, que si tienes a Gedeón, así a mis nietos, Gedeón. a mis Ah, nietos no, yo deberíamos hacer algo especial sobre los jueces. De verdad que los jueces sí, a mí me ministraron sí.
totalmente. No, definitivamente, y bueno, inclusive las 7 iglesias de la Asia Menor, eso fue una enseñanza espectacular. O Sí, sea, hemos tenido unas enseñanzas muy buenas con mucho detalle y la verdad que si, como Dios te ha dado a ti ese talento, vamos a ver a dónde Dios te dirige. Si Rosita ha amén. dicho algo y ha salido sobre algo, ha resaltado, tal vez porque algo que el Señor quiere que tú pienses, te No van lo a voy a dar. tomar, no lo voy a echar a la basura, Sí. voy a orar sobre eso. Gracias. Amén, amén. Y no, y yo, por ejemplo, muchas veces mis oraciones o cuando yo oro con otras personas, yo digo que el sacrificio, la muerte de Jesucristo haya valido la pena, Amén. porque no le damos la importancia de ese sacrificio tan grande para nuestro beneficio, que en realidad lo tomamos muchas veces la mayoría de gente a la ligera. Y ese sacrificio tenemos que hacer lo que haya valido la pena. Amén. Así es que no mucho, ¿no? Muy buena la clase, así que una bendición especial para Javier, la verdad, y Sí. por tú transmitirla también, así que está muy buena. Pero ven, estas son enseñanzas que no son muy largas, pero son concisas y suficientes como para nosotros volver y meditar en ellas y también poner estas cosas en práctica. Así Todo, es. sí, todos estos pasos del uno, yo apunté, fueron como 13, ¿no? Lo de predestinación, santificación, todo eso. Y la verdad que Ujú. ahora puedo coger cada una de ellas y estudiarla un poquito más y escribirla un poquito más en detalle para poder Y, aprenderla más, mejor. y somos de verdad que bien bendecidas porque estas son clases para los estudiantes que están haciendo posgrados. Wow, Ni siquiera es clase para el estudiante, sino pues, estudiantes de posgrado, de maestrías. O sea que nosotros estamos aquí wow. teniendo esa preciosa palabra del Señor y bueno, organizada de una manera que nos llegue al corazón, que de verdad así como decía la pastora Rosita, que reaprendamos, no porque no lo hagamos, sino porque como que nos llega al punto. Pero te das Sí, cuenta cómo el Señor ya no nos está mirando como niñitos, ya para este Ujú. tiempo nos está dando otros mensajes que ya tenemos que saber digerirlos, porque ya pues hemos recibido mucha palabra y si esto es para algunos estudiantes de instituto bíblico, pues nosotros, Dios lo permite que ya lo entendamos, ya lo asimilamos. Entonces ya no digan, ay, es que yo no sé, es que yo no entiendo, es que yo no puedo. El Señor nos lo está dando y estamos entendiendo muy bien. Amén. amén. Amén, Muy buena. amén. Bien, pues, ¿qué les Gracias. parece? Entonces, si oramos, Ujú. ¿parece? Pues amén. Mira, empieza tú, está Cristi, Silvia.